Virgen de Dios. Campo a buscar las escobas. Todos los años lo digo, las escobas no vienen aquí solas, hay que ir al campo a buscarlas. Empezamos cortando las cuerdas, ¿vale? Como todos los años. Hacemos el nudo como os he enseñado otros años, ¿vale? Hacemos un nudo aquí para que no se vaya la latada, ¿le veis? Hacemos una roseta. ¿Vale? ¿Habéis visto? Bueno, pues ahora cogemos las escobas que queramos hacer para el escobo y las hacemos un montón. ¿Vale? La atamos al medio, ¿vale? Todo lo más fuerte que podamos. Con el pie nos ayudamos. Y tiramos de la cuerda Para ir dándole fuerza y apretar todo lo que podamos las escobas, ¿vale? Porque si las apretamos muy poquito, arde muy rápido, se nos acaba rápido, ¿vale? Si la hacemos muy flojita, arde mucho. Si la apretamos mucho, arde más despacito y nos aguanta más el escobo, ¿vale? Bueno, volvemos otra vez a hacer el nudo, por si no ha quedado claro lo del nudo, ¿vale? Hacemos un nudo a la punta para que no se nos vaya la lazada y luego es muy fácil, mirad. ¿Lo veis? Que luego estáis con vuestros padres, que no... Aprended vosotros a hacerlo, ¿vale? A ver, que los padres sí saben, pero tienen que aprender ellos. Bueno, volvemos otra vez a hacer el nudo, por si no ha quedado claro lo del nudo, ¿vale? Hacemos un nudo a la punta para que no se nos vaya la lazada y luego es muy fácil, mirad. ¿Lo veis? Que luego estáis con vuestros padres, que no... Aprended vosotros a hacerlo, ¿vale? A ver, que los padres sí saben, pero tienen que aprender ellos. vamos dando vueltas y le vamos metiendo escobas, ¿vale? Mirad. Levantamos las que hemos puesto primero y las vamos metiendo una por una que queden enlazadas unas con otras, ¿vale? Para mayores, vosotros tenéis que hacer un poquito más. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva la orden! Vamos del 10 al 20. Al 50. Fuera tu compañía. Estamos en ¿76? ¿Tiene 76, chicos? Bueno, ya sabemos la 81, 82.
Thank